Bendiciones, hermanos, les habla su hermano en Cristo, Alberto Fonseca. Hoy vamos a hablar sobre el perdón de los pecados, pero antes tengo que agradecer a todos los hermanos que me han llamado, algunos de ellos para hacerme una orientación, una crítica constructiva. Tengo que responder públicamente lo que les he dicho. Yo no cuento con los medios tecnológicos para hacer esto más expedito. Procuro hacerlo lo mejor que puedo, pero no cuento con los medios. Yo no tengo un botón para estar apretando y estar viendo una computadora y estar viendo textos bíblicos solo hacer un clic, o estar viendo fechas históricas. Todo lo hago como el padre Matuli nos enseñó, que decía que el padre Matuli que no teníamos que andar con apuntes ni andar con nada, porque en la calle podíamos encontrar a alguien que nos pusiera, que nos preguntara por las razones de nuestra esperanza. Y entonces pues trato de hacerlo de la misma forma como lo haría en cualquier lugar cuando alguien me pregunte sobre determinado tema, aunque, como les repito, yo no soy un erudito, pero sí trabajo en el campo pues donde se mueve el proselitismo, y estamos tratando de dar siempre ciertas orientaciones para que el católico conozca el porqué de la doctrina de la iglesia. Vamos a hablar sobre la confesión. La confesión de los pecados la tenemos de hacer directamente con Dios o a través de un sacerdote. En el protestantismo, cuando yo tenía ya alrededor de 2 años de estar por ahí, yo nunca escuché hablar como en algún culto que dijeran algo referente a confesar los pecados. Entonces le pregunté al pastor de donde yo estaba que me explicara porque cómo se confesaban los pecados. Entonces él me sentó y agarró la Biblia y comenzó a hablarme de que, primero, de que un hombre no podemos confesar los pecados de un hombre porque es un pecador, es un hombre que está sucio, y me leyó Jeremías 17:5, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Para efecto de la doctrina que están armando, pues no lee el resto del texto que dice que quita su confianza de Dios. Luego trasladó su lectura a Mateo 6:6, que dice, también parafraseándolo para ganar tiempo, para hacerlo más expedito: cuando entres a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que esté en lo secreto escuchar tus oraciones. Sin embargo, ahí no habla de confesar pecados, pero como les digo, así arman la doctrina de la confesión. Luego, primera de Juan 1:9, al final de la Biblia prácticamente, donde dice que si confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Ya se armó la doctrina: no confío en el cura porque es un hombre, me meto al cuarto para que me escuche Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos. Listo, ahí está la doctrina de la confesión de pecados protestantes, porque me recalca que un cura es de los mejores más pecador, que el cura tiene infinidad de pecados, que cómo le voy a decir mis pecados a un hombre. Entonces también recurren a textos bíblicos del Antiguo Testamento, por el Salmo 32:5, que dice que si me confieso los pecados a Dios, Él me absuelve de mi culpa y perdona mis pecados. Después está el Salmo 32:19, que si mi culpa confieso, entonces, porque estoy acongojado por mi pecado, y bueno, hacen ver de que es confesar directamente a Dios. Pues, revisando bien la Biblia, no existe tal confesión directa con Dios. Esos textos del Antiguo Testamento, lógicamente confieso mi culpa a Dios, pero a través de un sacerdote. Era el sacerdote el que escuchaba y que daba los parámetros para la expiación por medio del sacrificio de animales. Entonces, de acuerdo a lo grave del pecado, habían diferentes estándares, diferentes tipos de sacrificios, diferentes animales, de acuerdo a las culpas de cada quien.
y el día de Yom Kippur el sumo sacerdote hacía el día de la expiación, pues hacía el sumo sacerdote la expiación, un consolidado de todos los pecados del pueblo de Israel y del mismo, y él entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre del animal que habían sacrificado, y él pedía a Dios por los pecados del pueblo y por los pecados de él. Pues era siempre a través de un sacerdote un sacerdote tenía que intervenir en ese perdón de los pecados del Señor. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Estos textos, como les digo, están salidos de contexto y no dice absolutamente nada que diga que tengo que confesar mis pecados así directamente con Dios. En cambio, sí hay textos que apoyan la confesión que hacemos en la Iglesia Católica. Claro, era muy cómodo, o es muy cómodo en el protestantismo, esa especie de confesión de pecado, que más bien no es confesión de pecado, más bien es una especie de notificación, porque recordemos que ellos tienen como doctrina de que cuando levantaron la mano ya son salvos, ya ellos ya van para el cielo. Entonces, para la confesión de los pecados es simplemente notificarle a Dios que pequé y pedirle perdón, pero como un protocolo, porque ya son salvos. Ellos dicen que son salvos y que desde que levantaron la mano y que ya los inscribieron en el libro de la vida. Entonces, en la Iglesia Católica nosotros nos apoyamos bíblicamente en la confesión correcta, la confesión como el Señor lo determinó, no es un invento de un cura, ni un invento del Papa. En San Juan 20, del 21 al 23, el Señor se aparece cuando están reunidos los apóstoles. Él dice: la paz esté con ustedes, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Está claramente. Y el contexto dice que fue ya cuando el Señor había resucitado y estaba listo para partir, que dejó a la iglesia a cargo del ministerio de la reconciliación. Así que es a hombres pecadores que le encargó ese ministerio de perdonar los pecados. En la Biblia también podemos ver que la iglesia puso en práctica esto, porque a lo mejor muchos se pasan y quieren ver que en la Biblia diga: bueno, entonces un cura se va a sentar, hay que hacer un confesionario de madera, y aquí va a estar el cura, y allá va a estar el cristiano. No, la Biblia no está para eso. La Biblia no es un libro de diseño de arquitectura, ni es un libro como una bitácora de un barco. No, con suficiente con que el Señor haya dicho claramente a hombres que podían perdonar los pecados, nosotros lo creemos, tenemos que creerlo. No es un invento de la Iglesia Católica. Si el Señor lo dispuso así, pues nosotros quiénes somos para cuestionar las decisiones de Dios. Así lo dijo. Entonces la iglesia lo puso en práctica. En Hechos 19-18, allí claramente dice que llegaban los que habían creído llegaban a confesar los pecados. O sea que si usted no ha creído, si el protestante no ha creído, pues ese es su problema. Nosotros los católicos sí creemos porque fue lo que lo dijo Jesucristo, y Jesucristo no estaba bromeando. Nada de lo que dijo era broma. El hecho de que no aparezcan a cada rato en cada libro de la Biblia, que entonces llegó y se arrodilló y para confesar los pecados, y llamó Pablo a Pedro para confesarse, no dice eso, pero con solo que el Señor lo haya dicho, es porque no estaba bromeando, estaba dejando a hombres para que ejercieran el ministerio de la reconciliación. Y como les repito, en Hechos 19-18, ahí se ve que los que habían creído
llegan a confesar sus pecados. También San Pablo, en su carta en 2 de Corintios 5, 18 y 19, habla claramente que a la iglesia le encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces es la iglesia la que se encarga de reconciliarlo con Dios de todas maneras. Es la iglesia, hombres pecadores que están a cargo, que no nos gusta. Es Dios el que lo dispuso así. No, que es un hombre pecador, es un hombre sucio. Nosotros, hombres sucios, como le digo, es una disposición de Jesucristo. No es cosa de que él cura o porque a mí me guste o no me guste. En Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 14, Eliseo es bonito que lean todo ese relato sobre el general Naamán, que se presenta donde Eliseo por recomendación de una de sus sirvientes, una muchacha que era de la servidumbre, pues le recomendó que fuera a buscar que allí que en el pueblo de Dios podía hallar quien lo curara de la lepra. Bueno, lo resumimos en el capítulo, o sea, Segunda de Reyes 5, del 9 al 14, cuando se presenta Eliseo, y Eliseo ni siquiera lo atiende. El general más bien le mandó un emisario y le dijo que le mandó a decir que se vaya a bañar 7 veces al río Jordán y que ya va a ser sano. El general se disgustó porque dijo, porque ni siquiera me viene a atender me manda un sirviente. Y allá en mi tierra hay unos ríos, que me voy a bañar ese río sucio del Jordán. Si aquí en mi tierra hay unos ríos que son cristalinos, que el Habaná y el Farfar. Entonces se puso con qué arrogancia de que por qué voy a hacerlo así. Entonces le recomendaron que hiciera caso, pero no hace caso. Hacer lo que te dicen, que consideras que es sucio el Jordán. Bueno, no te cuesta nada hacerlo. Lo hizo y fue sanado. Igualmente, ¿por qué voy a cuestionar yo de que por qué un hombre que a lo mejor el cura anda, quién sabe en qué, pecado? Eso él va a rendir cuentas ante Dios, pero él está ejerciendo el ministerio, él tiene una jerarquía, él tiene una autoridad otorgada por Dios para hacerlo. Si tiene pecado, él va a rendir cuentas, pero yo lo voy a hacer como Jesucristo me dijo. Los católicos lo hacemos como Jesucristo nos dice. Bueno, te digo, los católicos que realmente creemos, pero hay católicos de católicos. Los católicos laicos, los católicos que andan buscando como menú, qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos gusta, son los que se van al protestantismo. Porque andan buscando atajos, cosas fáciles. Y confesar los pecados es algo que es muy difícil hacerlo. Entonces por esa razón, tenemos que hacer las cosas como se nos dice y no como nosotros nos parezca. Así que está claramente expresado que lo tenemos que hacer con un sacerdote y que no hay ningún problema porque el Señor así lo instituyó. También en Isaías 6, del 5 al 7, dice que el profeta que tenía los labios impuros y que quería purificarse, y Dios le mandó un ángel con una tenaza, con un carbón encendido para ponérselo en los labios y así fueron borrados sus pecados. Necesitaba Dios una tenaza y un carbón y un ángel para hacer perdonar el pecado. No, pero el Señor así lo dispuso y nosotros no somos quienes para cuestionar lo que Dios dispone. Así que para la próxima vez, si quieren confesar sus pecados, pues háganlo como Dios manda. Y en la Biblia está expresado, no es un invento del cura, ni del papa, ni de nadie. Es Dios mismo que así lo instituyó. Que Dios les bendiga. Muy buenos días.